Inspirado en la nueva película de mi villano favorito 4, decidí hacer un nuevo integrante del Bochoverso. Uno que estuviera basado en los personajes favoritos de esta saga, los Minions, especialmente en el carismático Stuart. Nuevamente, para hacer este diseño conceptual utilicé Photoshop. El primer paso, como siempre, y el más tardado, es recortar cada uno de los elementos que componen la fotografía del vehículo, como la carrocería, los huecos del interior del auto, las molduras cromadas que se encuentran en los marcos de las ventanas, en los laterales y en el cofre, incluyendo el emblema de Volkswagen. Hice lo mismo con la defensa delantera. Creí conveniente separar los interiores del bochito y después continuar con las ruedas y el estribo lateral. Una vez que todas las piezas están separadas, el siguiente paso es eliminar aquellas partes que no serán necesarias para este diseño, como las luces de los cuartos. Para hacer esto, utilizo la herramienta de pincel y uso los colores de la carrocería para completar los huecos o líneas que hacen falta. Como este bocho está inspirado en un Minion cíclope, lo que hice fue tomar uno de los faros y lo coloqué al centro. Le cambié el tamaño y modifiqué un poco su perspectiva. Los faros originales tuvieron que ser eliminados. Ahora mi paso favorito, cambiar colores. Primero, la carrocería, para que tenga un color amarillo Minion. Por cierto, este color está registrado en la guía Pantone con este mismo nombre. No toda la carrocería tenía que ser amarilla, de lo contrario sería un Minion desnudo. Así que tomé las salpicaderas del bocho y les cambié el color amarillo por uno azul. Sin embargo, no me gustó el tono. Pero fue entonces que recordé los character cards de Hot Wheels basados en los Minions, y el color azul que le pusieron a estos carritos era justo el que estaba buscando. En Photoshop, utilicé una herramienta para hacer coincidir el color con la referencia indicada. Y listo, este bochito ya tiene ropa. En verdad, quería que se viera como si tuviera el característico overol que usan estos personajes. Así que dibujé unas líneas azules para que representaran los tirantes y el cuerpo de esta prenda. Cambié el cromado de los marcos de las ventanas por un negro mate. Y ahora el siguiente paso, ponerle nuevos zapatos al bochito. Para ello, utilicé como referencia los rines que tiene el auto del hermano de Gru en la tercera película de esta saga. Pero antes, hice las llantas más anchas por el tamaño que tendrán los rines. Después, pinté el aro de estos. No encontré rines de 3 brazos que me gustaran para este vehículo. Lo más cercano fue este tapón que se utilizó en los rines del auto conceptual de Ford, el GT90. Así que procedí a recortar esta pieza y la ajusté para que coincidiera con la perspectiva del Volkswagen. En un principio pensé que los rines serían cromados, pero al ser la representación de las botas de los Minions, opté por cambiarles el color a negro. Agregué una sombra general al auto
Pinté unas luces a los rines y a la defensa. E hice algo parecido con las ventanas. Desde un principio había imaginado que las franjas azules fueran tridimensionales, como si se trataran de piezas añadidas a la carrocería, y que no fueran gráficos en la pintura. Para hacer esto, se duplica la franja y se rellenan los huecos. Hay que representar sombras, luces y hacer coincidir algunas líneas como las de las puertas. Tuve que eliminar la manija y la tapa del tanque de la gasolina para agregar esta pieza. La manija se reemplazó por una que estuviera integrada dentro de la carrocería. Ya por último, algunos detalles en la luz central, como sombras y luces en el marco. Y para que se vea más moderno, le instalé luces tipo LED, las cuales se iluminarían de color amarillo. Finalmente, así es como se vería el Bochinion, el nuevo integrante de este universo formado por Volkswagen Beetles, llamado el Bochoverso. Gracias por ver, nos vemos hasta la próxima. Bye.